Hola Bianca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas Muy gracias bien, por recibirnos. No, gracias a ustedes. Tal cual decías, más de 44.000 personas en Argentina mueren por año por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Es así. Ujú. Si bien podemos decir que de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, Argentina viene en descenso el consumo de tabaco, sigue siendo uno de los más altos de la región, ¿no? Ujú, ujú. Sonia, ¿a qué se puede deber esto? No, el tabaquismo, digamos, es uno de los tantos factores de riesgo desde el punto de vista cardiovascular. Creo que lo que es más difícil es lograr políticas públicas para erradicar el hábito del tabaco. Una de las deudas grandes que tiene Argentina en este momento es, por ejemplo, no haber ratificado el convenio marco que se firmó en el año 2003 con la Organización Mundial de la Salud como para poder instaurar políticas públicas en común para tratar de erradicarlo al consumo del tabaco. ¿En qué Argentina está en consistía? deuda todavía. Son múltiples políticas, muchas herramientas que van desde cuestiones económicas, como puede ser la carga impositiva, a cuestiones de difusión, como puede ser el tipo de marketing, qué tipo de fotos, si el producto tiene que estar a la vista o no, y a su vez todo lo que tiene que ver con educación y, por supuesto, salud pública con los presupuestos adecuados para poder trabajar sobre eso, porque a veces Argentina tiene un problema que es cuánto dinero inyecta en lo que es prevención cardiovascular y que realmente esa política de prevención llegue al ciudadano, que ese siempre es el gran desafío, porque nosotros tenemos tendencia a llegar como bastante tarde. Ajá. Y el tema del hábito del tabaco, uno de los problemas que tenemos ahora, que en algún momento, vos creo que lo estabas diciendo cuando me pusieron al aire, era la creciente preocupación que había con el consumo del cigarrillo electrónico. Exacto, eso le iba a consultar. Sí, se estima que hay 1,1% aproximadamente de la población. Los más expertos en cesación tabáquica sospechan más, que ese es un número que lo consideran hoy bajo para lo que ellos observan en sus rutinas de trabajo. La realidad es que el consumo del cigarrillo electrónico, inicialmente surge el cigarrillo electrónico como un elemento terapéutico, es decir, era una herramienta para pensar en la cesación tabáquica, en poder dejar de fumar. Ajá. Recordemos que un cigarrillo tiene más de 7.000 sustancias tóxicas. 7.000 sustancias tóxicas, un cigarrillo. Un cigarrillo, 7.000 o más sustancias tóxicas. Es un número que uno no lo puede creer, que en eso, que parece tan chiquito y delgado, haya 7.000 sustancias tóxicas. Pero de todas esas sustancias, la nicotina es la que produce la mayor adicción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno va a analizar los cigarrillos electrónicos, muchos de ellos tienen nicotina en diferentes grados de concentración. Es decir, es un producto que se vende hoy para dejar de fumar, pero la realidad es que no tiene absolutamente nada de inocuo o de inofensivo. Si uno piensa en películas nada más, lo que pasa con el vapeo, que es muy común, algo muy común, muy frecuente en Estados Unidos, esta cosa que a veces empezó por periodos, sobre todo en la gente más joven, tenemos la reunión, la cena, empieza el vapeo. Ese vapeo, en realidad, aunque sea con agua, daña el epitelio bronquial. Es decir, produce una lesión a nivel de la parte interna de los bronquios, lo cual favorece las infecciones respiratorias. Este es un problema, como es algo muy habitual, por ejemplo, en la comunidad estadounidense, hoy por hoy tienen disparados los porcentajes de infecciones. Y después hay otro elemento que se utiliza mucho, que le llaman los cartuchos, también como una herramienta, entre comillas, para dejar de fumar, que tiene el mismo tema. Tiene sabor, porque viene saborizado, sabor a chocolate, fruta, dulce de leche, entonces es como muy atractivo para la población joven. Y ahora escucha esto, los niños entre los 3 y adolescentes hasta los 15 años, alrededor del 7% está consumiendo estos cartuchos. Tremendo. La publicidad es que están saborizadas, pero ¿cuál es el problema? No se elimina el hábito de la oralidad, de llevarte algo a la boca y de hacer que fumas. Claro. Sonia, estas cifras que nos estás dando son tremendas. Por ejemplo, acá decía recién, la edad de inicio del consumo se inicia entre los 12 y los 15 años. O sea, prácticamente son niños los que comienzan a fumar.
prácticamente son niños, es así, de hecho lo son adolescentes muy chicos, pese a que todavía, o sea que en las escuelas se habla de este tema, que se insiste mucho, pero evidentemente hay un problema en cómo llegamos a la comunidad con este tipo de información. Es fundamental, por supuesto, que en la casa no se fume o no se consuma cigarrillo, es muy importante que los pares no fumen, es muy importante esta política pública que creo que es una de las más exitosas, que fue no fumar en los ambientes cerrados. La prohibición de no fumar en los ambientes cerrados fue muy exitosa como política, pero la realidad es esa. De hecho, hay registros muchos más jóvenes. Yo te decía recién, hay chicos que consumen, por ejemplo, los cartuchos o estos simuladores o el vapeo a partir de los 3 años. Entonces, es un problemón realmente. Y además hay otro tema que es el fumador pasivo. Hay mucha gente que cree que, bueno, que el adulto está bien, no fuma en el trabajo, no fuma en alguna reunión o en lugar de esparcimiento, en el restaurante, en el bar, tiene que salir para fumar, pero sí fuma en la casa. El problema de los que fuman en la casa es que si tienen niños o bebés, esos chicos son fumadores pasivos y aumenta el riesgo, por ejemplo, de la muerte súbita del lactante, que es lo que se conoce como muerte en la cuna o muerte blanca. Y en los niños que pasan ese periodo de riesgo de la muerte en la cuna, genera trastornos que tienen que ver mucho con la conducta, con el humor, y facilita, por supuesto, todos los procesos respiratorios. O sea, los papás que fuman tienen que tener en cuenta que sus hijos y todo lo que van a la casa cuando ellos están fumando pasan a ser todos fumadores pasivos. Sonia, muchos padres dicen, bueno, no, es que yo fumo al lado de la ventana, pero es esto, ¿no? Ellos enseguida se convierten en fumadores pasivos, por más que fumen ahí en la ventana, por ejemplo. Tal cual, y hay otro concepto que es una discusión que supongo que todos los médicos la tenemos, pero bueno, yo la tengo todos los días en el consultorio, es que los chicos repiten lo que ven. Claro. Entonces, uno puede estar fumando en el comedor, al lado de la ventana, está fumando, y tu hijo te está viendo fumar al lado de la ventana. Claro. Entonces, es un hábito que ellos lo ven desde que nacen. Entonces, es muy difícil que uno esté fumando en el comedor, al lado de la ventana, y decirle a tu hijo, vos no fumes, cuando está empezando o está entrando a la adolescencia. Es prácticamente imposible. Tal cual. Es real que hoy hay generaciones, porque eso uno lo puede ver de acuerdo, y acá sí hay un salto, de acuerdo al nivel de educación, hay generaciones de jóvenes que sí plantean fuertemente a los padres el abandono del cigarrillo, pero cuando ya salieron de la casa. Es decir, por ejemplo, chicos que ya están fuera o ya del hogar, digamos, de la protección paterna, y están haciendo su vida un poco más independiente, entonces ahí sí vuelve la información exigiéndole a los padres el abandono del hábito del cigarrillo. Pero no es lo más frecuente, y depende mucho también de la educación. La realidad es que los factores de riesgo, todos ellos, desde el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de colesterol, el sedentarismo, que es otro gran problema, dependen mucho de los niveles de educación que tengan. Mientras más bajo es el nivel de educativo, peor está la situación de los factores de riesgo. Doctora, también en las cifras que lanzaron hoy, hablaba sobre desmitificar que el bajo consumo no hace nada. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, fumás sí, socialmente, el fin de semana. Esto también hace mal a la salud, ¿verdad? Eso también hace mal. Eso es muy gracioso, porque ese es un arte de la negociación que plantean todos los fumadores en el consultorio. Es decir, yo fumo 2 atados de cigarrillo por día, bueno, voy a bajar a 1. Es difícil encontrarse con uno que te diga, no, bueno, no fumo más. Claro. Pero bueno, esta cosa de el bajar o el fumo muy poquito, cuando uno abre una historia clínica y comienza las preguntas de rutina, pregunta, ¿fuma, no fuma? Muchas veces te dicen no. Con un no, que a veces es un ni, entonces uno vuelve a repreguntar, pero bueno, el fin de semana, o dejaste de fumar hace poco. No, yo fumo entre 1 a 3, qué sé yo, a veces me fumo 5 si salgo, es lo mismo. La situación hoy, o lo que sabemos hoy, es que aquel que fuma poco tiene un 40% más de riesgo cardiovascular. Ya está 40% más de riesgo. 40% más de riesgo, fundamentalmente de infarto, que el que nunca fumó. Fumando de 1 a 5 cigarrillos por día, por ejemplo. O sea, el que fuma 2 o 3, estamos en la misma.
Porque la realidad es que ellos plantean, yo fumo 2 o 3, dejo de fumar cuando quiero. Y es una falacia, porque la nicotina es extremadamente adictiva. Entonces exige todo un proceso, no solo de decisión personal en el abandono, sino que muchas veces se necesita el apoyo terapéutico adecuado de profesionales que se dedican exclusivamente a asociación tabáquica para cumplir una serie de pasos y poder lograr el abandono del hábito. Doctora, acá tenemos en pantalla acciones simples para dejar de fumar para las personas que nos están viendo desde 24/7 Canal de Noticias. Dice, tomar mucha agua, realizar actividad física, efectuar 10 respiraciones profundas, evitar situaciones asociadas al cigarrillo, evitar el alcohol también y tener a mano sustitutos. ¿De qué se trata todo esto? Estas son las rutinas que nosotros muchas veces les planteamos cuando toman la decisión de dejar de fumar, empiezan a dejar de fumar para paliar la crisis, digamos. La realidad es que cuando uno deja de fumar, elimina la nicotina. La nicotina, dijimos recién, es un poderoso adictivo. Toda adicción es un problema. Entonces, cuando uno deja, lo que desencadena es un síndrome de abstinencia, en mayor o menor grado, digamos, pero va a desencadenar un síndrome de abstinencia. Entonces, son todas herramientas como para tratar de distraer al cerebro, las primeras. La respiración profunda, o sea, los juegos que tienen que ver con la ventilación son fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio de respiración profunda, actúa a nivel del sistema nervioso central, decimos nosotros, entonces nuestra frecuencia cardíaca tiende a bajar. Entonces es una manera de controlar la ansiedad. Los que practican yoga esto lo entienden perfectamente. Es algo que realmente produce eso. El líquido lo que facilita tener mucha agua es una manera de que las secreciones a nivel respiratorio se fluidifiquen. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de fumar, como nuestro epitelio, que es toda la parte interna del pulmón, está acostumbrado a determinada situación, digamos, para no complejizarlo tanto, muchas veces empiezan a tener como mucha tos, el moco se pone como muy espeso, oscuro. Entonces, una manera de evitar eso es que las secreciones estén más fluidas, para lo cual se necesita mucha agua. La actividad física es sagrada siempre y en cualquier contexto. Digamos, fumador o no fumador, la actividad física es fundamental. En el caso del fumador, lo que le permite al fumador, una vez que dejó, es entender la ventaja de tener un pulmón limpio. Es como que le da un plus extra de satisfacción a eso. Doctora, cuando uno habla de... disculpe, la voy a tener que interrumpir porque se nos hizo la hora de despedirla, pero realmente es un tema tan importante el que estamos hablando. Las cifras que está dando son tremendas y realmente, bueno, no queríamos dejar de charlar con usted para hablar esto, ¿no? En el Día Mundial Sin Tabaco, promover a que las personas que fuman dejen de hacerlo. Le agradezco un montón la comunicación y espero que estaremos... Sí. Muy bien, chao, buenas tardes.